Vamos a pasar a mirar los números cardinales, que se los simboliza con una n de los números naturales y un cero pequeño. Se los simboliza de esa manera. Entonces, luego de los números naturales, el hombre inventó las operaciones, como la adición, la multiplicación. Entonces, si inventó la adición, como decir 3 más 4, 7, entonces un número natural más otro número natural nos da como resultado otro número natural. Entonces, en algún momento de la historia también inventó la operación contraria, o sea, la sustracción. Y entonces podríamos decir, ¿qué pasa si al 7 le quitamos 4? Entonces obtenemos 3. Hasta ahí, todo bien. ¿O qué pasa si al 7 le quitamos 3? Entonces, ¿cuánto obtenemos? 4. O sea, es como la operación contraria. Aquí estamos sumando, acá estamos restando. A la operación se le llama sustracción. Al primer número se le llama minuendo y al segundo número se le llama sustraendo. Al resultado se le llama diferencia o resta. Y entonces, hasta ahí, todo iba bien. Todo iba bien porque al tener un número natural y restarle otro número natural, el resultado iba a ser un número natural. Entonces, la sustracción se define como una operación que se realiza entre dos números, o sea, una operación binaria, y donde el primer número era mayor que el segundo número. El primer número, que se llama minuendo, es mayor que el segundo número para poderle restar. Puede llegar a ser igual, donde el primer número es mayor o igual que el segundo. Entonces, ¿qué pasa cuando es igual? Ahí viene el primer invento. Por ejemplo, aquí el minuendo es 4 y el sustraendo es 4, pero son iguales, este no es mayor que este. Entonces, allí el resultado es 4 menos 4, si tengo 4 y quito 4, o tengo 4 y me los quitan, ¿con qué quedo? Quedo con nada. Y entonces tocó inventar un número, un símbolo, y tocó pensar en la cantidad que equivale a nada, que sería el 0. Y ahí se inventó el 0. Aquí tenemos un nuevo invento que es el 0. Y entonces vienen los números cardinales. Vamos a pasar a mirar los números cardinales, que se los simboliza con una n de los números naturales y un 0 pequeño. Se los simboliza de esa manera. Y el conjunto de los números cardinales es este: una n, un 0, y serían estos: 0, 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos, infinito. Estos nunca terminan. Y el conjunto de los números naturales era 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos, infinito. Esos tampoco nunca terminan. Pero la única diferencia es que hemos aumentado el 0. ¿Qué son los números naturales? Son los números que nos sirven para contar los elementos de la naturaleza. Son los primeros que el hombre naturalmente o espontáneamente descubre de primero. O los más sencillos, los que primero inventa, los que primero trabaja, los que primero descubre. Los que espontáneamente o naturalmente descubre. Y los números cardinales, estos se llaman números cardinales, son los que nos sirven para contar elementos de un conjunto. El conjunto ya es como una creación mental del hombre, una agrupación de elementos. Entonces está, por ejemplo, el conjunto A. El conjunto A, por ejemplo, puede tener estos elementos: un triángulo y un cuadrado. Entonces podemos decir el número de elementos del conjunto A es 2. El número de elementos del conjunto A es 2. O el cardinal del conjunto A es 2. Cardinal quiere decir número de elementos de un conjunto. Entonces el cardinal del conjunto A es 2. O el número de elementos del conjunto A es 2. O sea, el cardinal nos va a decir el número de elementos de un conjunto. Bueno, y si tenemos otro conjunto, el conjunto B, que tiene un solo elemento, que es la letra M. Entonces el número de elementos del conjunto B, o el cardinal del conjunto B, es el número 1. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto B? 1. Pero también existe el conjunto vacío, que no tiene ningún elemento. El conjunto vacío, que también se lo simboliza con este símbolo, con la letra Y, como un 0 tachado. Ese es el símbolo del vacío. Entonces el número de elementos del conjunto C es 0, no tiene elementos. El número de elementos del conjunto vacío es 0 elementos. Los números cardinales son los que nos sirven para contar los elementos de un conjunto. A diferencia de que los números naturales son los que nos sirven para contar cosas de la naturaleza. Si tenemos árboles, comenzamos a contar 1, 2, 3 desde 1. Porque si no tenemos ningún árbol, pues no contamos. En cambio acá ya no. Acá los conjuntos son como una creación de la mente humana. Y entonces nos ponemos a contar esos elementos que tienen. Y como también existe el conjunto vacío, entonces va a tener 0 elementos. Y ahí se aparece, y ahí se inventa, se descubre o se usa el número 0. Entonces, los números cardinales son los que ya contienen el número 0.
Entonces, los números naturales están dentro de los números cardinales. Toda esta partecita de aquí serían los números naturales, los que van desde aquí hasta acá. Podemos hacer un pequeño mapa de los números. Y este pequeño mapa de los números nos diría que los números naturales son estos: 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, infinito. Y los números cardinales son 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. O sea, los números naturales están dentro de los cardinales. Lo único que aumentamos es el 0. Ya aumentado el 0, entonces podemos hablar de la propiedad modulativa de la adición de números enteros, que sería esta. Por ejemplo, si tenemos un número natural y le sumamos 0, nos va a dar como resultado el mismo número natural. O si tenemos el 0 y le sumamos un número natural, nos va a dar como resultado ese mismo número natural. O sea que el 0 es el elemento neutro o el módulo. O sea, el número que al operarlo con otro número va a dar como resultado el mismo número, o sea, no va a cambiar. O sea, un número que es como que si no hiciera la operación, porque no hace ni cosquillas, o sea, no hace nada. El 4 siempre va a ser igual al 4. Y si le sumamos 0, pues va a seguir siendo igual a 4. O sea, es como que no le hubiéramos sumado nada. Es como que no lo hubiéramos operado. Entonces el módulo en la adición es el 0. Y el módulo en la multiplicación es el 1. Pero el 0 ya es un número cardinal. Entonces, la propiedad modulativa diría que en la adición de números naturales sería que al sumar un número con el módulo que es el 0, no importa si es por la izquierda, como aquí, o por la derecha, el resultado va a ser el mismo número. En el fondo tiene que cumplirse en ambos sentidos, o sea, por la izquierda y por la derecha. O sea, el módulo tiene que ir o bien en la primera posición, aquí, o bien en la segunda posición, y el resultado no va a cambiar. Tiene que cumplirse en ambos sentidos para que sea propiedad modulativa. Modulativa quiere decir que se cumple tanto por la izquierda como por la derecha. O sea, la palabra modulativa se sobreentiende que es modulativa por la izquierda y modulativa por la derecha. Hay operaciones que solamente se cumplen por un solo lado. Si les gustó el video, denle me gusta. Aquí abajo, en la descripción del video, les dejo dos enlaces. Uno de ellos los lleva a un blog en donde están organizados todos los videos que hasta el momento he subido a YouTube. Y el otro enlace los lleva al canal. Hasta la fecha de publicación de este video hay más de 100 videos de matemáticas subidos al canal. Por eso los invito a que compartan este video para que otras personas puedan acceder al canal. También los invito a que se suscriban al canal dando clic en este botón de acá y luego dan clic en el botoncito rojo que dice suscribirse.